iglesia de Tiatira. Y es importante, me gusta esta parte cuando el Señor comienza a hablar a esta iglesia, porque la iglesia de Tiatira es la iglesia más pequeña. Es la iglesia más pequeña que el Señor mandó un mensaje tan poderoso, pero también vemos que a esta iglesia realmente el mensaje se ha extendido mucho, porque en esta iglesia es donde el Señor, usted va a ver el mensaje, el más largo mensaje le dio a esta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Y esta iglesia, aunque sea una iglesia pequeña, realmente tenía algunas cosas importantes también, alguna cosa en particular que hoy vamos a aprender. Debemos entender que Tiatira, esta ciudad, fue edificada por Alejandro Magno y está situado a 64 kilómetros de la ciudad de Pérgamo. Y esta ciudad tenía dos, digamos, deidad o dioses que ellos adoraban y que realmente prevalecía, pero no sobresalía, digamos. No vemos que sobresale por encima de lo otro que vemos de las otras iglesias, que sí sobresale la palabra, pero esto no sobresalía mucho, pero sí tenía estos dos deidades que ellos también adoraban. Cada iglesia tenía sus dioses, cada lugar tenía sus dioses, como en cualquier lugar del mundo hoy en día tiene su deidad. Algunos pues creen en San Antonio, otro cree en no sé qué, y cada uno realmente, cada lugar tiene sus dioses en los cuales ellos creen. Y esto, Tiatira ellos creían mucho a un dios Apolo, y Apolo significa hijo de Dios. Y luego más adelante vamos a entender por qué el Señor se presenta de una manera a la iglesia. La segunda deidad que ellos tenían era al dios Zápate, que se dedicaba especialmente a enseñar la inmoralidad sexual. Y estos dos realmente deidades que había en ese tiempo, ellos adoraban estas cosas, pero debemos también nosotros entender que esta iglesia era una iglesia que tenía muchas cosas buenas, pero esta iglesia se pervirtió por el camino. La iglesia de Tiatira es una iglesia que realmente se convirtió en una iglesia permisiva, por decirlo de una manera. Es una iglesia que empezó a permitir muchas cosas dentro de la iglesia. De hecho, lo vamos a ver más adelante también esa palabra, ¿no? Que también esta iglesia toleraba el pecado. Esta iglesia toleraba el pecado, hermano, dentro de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en este verso de la palabra. Cuando Jesús se le presenta a la iglesia, Él se presenta de esta manera y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Y esto es importante recalcar, por qué Jesús se le presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a Apolos, y Apolo significaba Hijo de Dios. Pero Jesús, cuando se presenta a esta iglesia, le dice que el verdadero Hijo de Dios soy yo. Como Jesús se le presenta a la iglesia, tiene una gran importancia, hermano. En cada iglesia Jesús se le presenta de una manera, y aquí se le presenta como el Hijo de Dios. Y yo quiero decirle algo en esta parte tan importante, porque hoy en día, hermano, cuando tú hablas de Dios no hay problema. Hoy tú puedes hablar de Dios porque Dios, hermano, Dios permite, digamos, todo entramos cuando hablamos de Dios. Pero cuando tú hablas de Jesús es diferente. Porque Dios, hermano, cuando tú hablas de Dios, pues ahí se meten los musulmanes, ahí se meten los budistas, y ahí se meten todas las religiones que pueda haber, porque ellos creen que hay solo un Dios y todos creemos en ese Dios, y eso no ofende a nadie. Hablar de Dios no ofende a nadie. Así es. Pero cuando tú hablas de Jesús como Hijo de Dios, ahí sí ofende a la gente. Y por eso es que hay dos cosas importantes que debemos entender en este punto. Hay dos cosas, hermano, que el diablo y las personas no aceptan. Número uno es que la gente no acepta, hermano, que tú digas que eres hijo de Dios. Así es. Tú
yo soy creyente y todo el mundo te aplaude. Pero cuando tú dices que tú eres un hijo de Dios, la gente se lo ofende, hermano. Porque a Jesús, cuando vino en la tierra, lo que más odiaba el diablo era que él decía que él ser hijo de Dios. Por eso que, hermano, cuando Satanás se presenta a Jesús, le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Porque, hermano, lo que el diablo odia es ser hijo de Dios. Por eso es importante en esta parte entender esto, que cuando nosotros, hermano, lo que le vuelvo a decir, cuando tú dices que eres hijo de Dios, a la gente le ofende. Y cuando tú hablas de Jesús, a la gente le ofende. Tú puedes decir todo el tiempo Dios, y tu jefe no importa, tranquilo todo. Pero cuando tú dices de Jesucristo, la gente se molesta. Porque, hermano, a la gente le molesta eso. Ese nombre molesta al diablo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, dice la Escritura, que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Amén. Y por eso Jesús se le presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios, para mostrar lo verdadero. ¿Por qué? Porque, hermano, tiene que nosotros como hijos de Dios debemos mostrarnos verdaderamente hijo de Dios, para poder, hermano, nosotros remover lo falso. Porque, hermano, lo falso se remueve con lo verdadero. Y aquí Jesús se le presenta y dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego. Lo que el Señor, la segunda cosa, la forma que el Señor se le presenta, le dice que yo veo todas las cosas. Yo veo hasta las profundidades de su corazón. Y el Señor lo que está diciendo aquí: y yo voy a probar sus obras. Hermano, el Señor ve todo. El Señor ve todo hasta lo más profundo de nuestro corazón. Así es. Nadie puede engañarle a Dios. El hermano, como decía David, escudriña, Señor, lo más íntimo de mí, aún lo oculto de mi corazón, Señor. De hecho, la palabra dice: antes de que yo pensara las cosas, tú ya lo sabes. Porque el Señor sabe todo de nosotros, hermano. La tercera cosa es la forma que Jesús se le presenta a la iglesia y dice: pies semejante al bronce bruñido. Dice esto. Esta parte, esta tercera forma que Jesús se le presenta, es que en Tiatira las personas se dedicaban a dos cosas. Número uno, ellos se dedicaban, hermano, al bronce. Trabajaban las cosas que se hacía de bronce. Y Jesús se le presenta para que ellos pudieran entender mejor. Hermanos, se le presenta de esa manera, pero también Jesús, en otra forma, se le presenta a la gente diciéndole: mire lo que dice, yo soy, dice, pie semejante al bronce bruñido. Lo que está diciendo: yo soy el que piso, yo soy el que traigo juicio, yo soy el que yo piso donde yo tengo que pisar. Y yo tengo que hacer cosas, porque el Señor lo que está diciendo: yo traigo juicio. Pero de la otra manera, para que la gente lo entendiera, que ellos se dedicaban a estas cosas al bronce. La segunda cosa que yo tenía, hermano, lo que, digamos, sobresalía la profesión, era la profesión de hacer tienda, de vender ropas. Y muchos piensan, de esa manera fue que llegó la palabra del Señor a este lugar, a Tiatira, es a través de Lidia. Mire lo que dice Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 14, dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, está oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis jurado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió de encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Pero mira de dónde era Lidia. Lidia dice que era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Y oyendo esto, ¿de dónde era Lidia? De Tiatira. Entonces, dicen los teólogos, dice que probablemente la palabra del Señor
llegó a Tiatira a través de Lidia, de una mujer que había conocido por el camino cuando Pablo estaba haciendo su viaje misionero. Y lo importante de esto, si nosotros vemos en este verso, en este pasaje que hoy vamos a estudiar, que una mujer llevó la palabra, la bendición a Tiatira, también vamos a ver ahí que una mujer fue el que empezó a destruir la iglesia. Por eso que una mujer de Dios es una mujer, hermano, bendecida y bendice a las personas. Pero cuando la mujer, hermano, no es de Dios, cuando la mujer camina mal, cuando hace las cosas mal, pues es muy peligrosa también. Y la palabra aquí nos enseña y dice que realmente el Señor se le presenta de estas tres maneras. Y aquí viene la primera cosa, viene el reconocimiento de Jesús a esta iglesia. Eso es lo bueno que me gusta de Jesús. Jesús se le presenta, da la presentación, lo reconoce a la iglesia, pero también le dice la verdad. Pero también le dice sus problemas. Pero también le dice sus pecados. Pero también le dice dónde tiene que afirmar. Y esa es la iglesia, hermano. Nosotros tenemos que reconocer a las personas sus habilidades que tienen. Debemos reconocer a las personas lo que sabe hacer. Pero también si hay que decir algo a la gente, tenemos que decir, porque la iglesia no puede comprometer la verdad. Amén. Están aquí. Amén. Y aquí la palabra dice, el Señor se le presenta y le da el reconocimiento a la iglesia de Tiatira y le dice: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayor que la primera. Mire, Jesús se le presenta a la iglesia y le dice: yo conozco tu obra, y le dice: y tu amor. Esta iglesia era una iglesia, hermano, que amaba a Dios. No como la iglesia que hemos visto, la iglesia de Éfeso, que trabajaba tanto, que hacía muchas cosas, pero no le amaba a Dios. Jesús tuvo que reprenderle, hermano, que ha faltado su primer amor, que han dejado su primer amor. Sin embargo, esta iglesia sí amaba a Dios. Esta iglesia sí se amaba entre los hermanos. Era una iglesia que tenía amor. Pero mire lo segundo, le dice el Señor: y conozco tu fe. Era una iglesia, hermano, que tenía fe, le creía al Señor. Una iglesia, hermano, que esperaba todo del Señor, creía en su palabra. Lo tercero dice aquí, y dice: tu fe y tu servicio. Es una iglesia que servía. Es una iglesia que servía, hermano. Y lo cuarto dice: y conozco tu paciencia y tu perseverancia. En otras palabras, es perseverancia en esto. Pero dice: conozco tu paciencia. Hermano, cuando uno mira así en esta iglesia, es una iglesia que todos queremos tener. Porque todos quieren tener una iglesia llena de amor. Todos queremos tener una iglesia llena de fe. Todos queremos tener una iglesia que sirve. Todos queremos tener una iglesia, hermano, que sea paciente. Porque eso nos falta a nosotros hoy en día. Así es. No tenemos paciencia. Queremos todo rápido. No aguantamos a la gente cuando se pone pesado. Pero esta iglesia es una iglesia paciente, una iglesia que perseveraba, hermanos. Y todos podemos mirar, hermanos, con unos ojos y decir: esta iglesia tan pequeña, pero tenía estas características, estaba bueno. Pero mire lo que dice más adelante, y dice: y que tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia, hermano, que crecía. No era una iglesia, hermano, que empezó. Mire, normalmente los cristianos empiezan de esta manera. Cuando uno empieza el camino del Señor, hermano, ama al Señor, son servidores, se compromete, quiere servir al Señor y vamos a la iglesia. No falta la iglesia, pero cuando pasan los años, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de comprometernos, dejamos de ofrendar, dejamos de diezmar, dejamos de hacer muchas cosas. Y empezamos, hermano, a bajar la guardia. Pero esta iglesia era lo contrario. Esta iglesia, el Señor le dice: tu obra postrera es mayor que la primera. Lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia: yo veo que usted crece, usted sigue ganando alma cada día más, usted está ganando, usted está evangelizando
iglesia que ha bajado la guardia. Pero siempre hay un pero, hermano. Así es. Y el Señor después de decirle, hermano, es como yo le digo a usted, hermano, ustedes son los mejores. Me encanta cómo sirven la iglesia. Hermano, ustedes son los mejores y es verdad, ustedes son los mejores para nosotros. Amén. Ustedes son servidores, ustedes son serviciales, los discípulos, hermano. Los líderes de esta casa son personas realmente que sirven, son gente que aman a Dios, son gente que sirven a Dios, son gente que son pacientes con muchas personas, porque debemos entender que las personas, hermanos, son muchas veces que son pesados, por decirlo verdad, pero a veces, hermano, las personas, ustedes son pacientes con la gente. Amén. Pero el Señor sabe qué. En el verso 20 le dice, pero tengo. Pero esa palabra, pero, hermano. Santo. Y el Señor le dice, pero tengo una poca cosa contra ti, que toleras. Ahí viene la palabra que hemos hablado hoy. Una iglesia que tolera. Dice que tú toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, hermano, yo no sé si esto Jesús habla simbólicamente o había una mujer en ese lugar que se llamaba Jezabel. Pero nosotros sabemos de dónde viene Jezabel. Así es. Jezabel, hermano, ya sabemos que ha sido la esposa, que fue la esposa de Acab. Una mujer bruja, hermano. Impresionante cómo amenazó al profeta Elías para matarlo. Esta mujer lo que quería, hermano, conseguía. Un día acá viene llorando y dice, mira que no me quiere vender el terreno que está al lado. Y ella se va, hermano, lo mata al hombre y le dice, toma el terreno. Una mujer, hermano, impresionante, realmente de rebelde que había en eso. Pero mire lo que dice aquí, dice, y tengo una poca cosa, dice, que tolera a esa mujer Jezabel. ¿Qué hacía Jezabel en la iglesia? Dos cosas. Número uno, hermano, enseñaba a que las personas fornicaran. Jezabel lo que mete en la iglesia es el área sexual. Jezabel, hermano, entra en la iglesia y empieza a obrar la parte sexual en las personas. Empieza, hermano, dice la Escritura, tú Jezabel, dice que tolera a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos. Jezabel no viene por cualquier persona, Jezabel viene por los líderes y por los discípulos. Jezabel viene por los que están en autoridad. Así es. Pero lo interesante es que lo primero dice profetiza. Santo. Hay tanta gente hoy en día, hermano, que profetiza. Y yo no digo, hermano, que hay veces las personas pueden profetizar, pero ¿sabe qué es el problema? A veces que nosotros viene una palabra profética y soltamos tan rápido. Y a veces no es el tiempo para la persona. O a veces no es el tiempo para la iglesia. Hermano, yo he visto cuántos hombres o profetas, hermano, en vez de edificar, lo han destruido a las personas. Porque sabe que viene con una palabra, Dios te dice que tu Dios te va a levantar y Dios te ha llamado a las naciones y tal. Y hermano, el hombre se pone loco y me profetizaron que yo tengo que salir a las naciones y todo eso. Pero hermano, las personas no están preparadas para eso. No están todavía preparados para que salgan las naciones. Y esa persona, hermano, la palabra, cuando viene una palabra profética, es para levantarte, es para bendecir, exhortar también, pero hermano, es para edificar la iglesia. Amén. Y debemos entender eso nosotros. Y mire lo que dice Jezabel, viene a profetizar. Santo. Yo creo que no profetiza, hermano. Todo lo contrario. Pero mira lo que dice aquí. Y dice la palabra aquí que toleras a esa mujer, dice profetiza, y enseña y seduzca a mi siervo a fornicar
Y esta parte, hermano, nosotros no podemos tolerar en la iglesia. Cuando toleramos a Jezabel, es el fin. Es el fin de un ministerio. Hermano, este espíritu sabe muchísimo trabajar. Y el hombre es tan débil, hermano, en este espíritu. Porque Jezabel empieza a seducir. Qué bien te queda la chaqueta. Me encanta cómo se viste el pastor. Cómo se peinó el hermano líder. Cómo se peinó, me encantó. Y el hombre se... Es verdad. Y empieza uno, hermano, a ser seducido con ese espíritu. Nunca toleres eso. Porque la iglesia, hermano, no puede tolerar. Hoy en día nosotros, mucha iglesia, hermano, tolera esto. ¿Por qué? Porque cuando hay un pecado dentro de la iglesia, tenemos que amarle a todas las personas. Porque Dios ya lo cambiará. Hermano, esa cosa es para la gente que viene recién en la iglesia. Así es. Pero no es para los discípulos. Así es. Pero no es para los líderes. No es para la gente de alabanza. No, Señor. Tú no puedes tolerar a un discípulo, hermano, porque el discípulo, si tú eres un discípulo, ya pasaron los procesos. Así es. Tú no puedes como discípulo todavía, hermano, pisar acá y pisar acá. No, tiene que ser firme ya. No puede tolerar. Y esta iglesia toleraba, hermano, el pecado. Y dentro de la iglesia había pecados sexuales. Así es. Es terrible. Y le dice, tú tolera a esta mujer Jezabel, que está ahí, que está profetizando, está seduciendo. Dice, que seduce, que enseña y seduce a mi siervo a fornicar y a cometer cosas sacrificadas. A comer cosas sacrificadas a los ídolos. La segunda cosa que Jezabel, hermano, enseña es la idolatría. Jezabel enseña a una mujer, le dice, mira, andate tú a ir a la iglesia, que yo no me quiero ir. No, mi amor, si tú no te vas, yo no voy. Santo. Yo me quedo contigo. No. Y hoy en día hay mucha gente que adora. Por eso que, hermano, la Biblia habla aquí de esta mujer, que el Señor lo reprende y le dice, esta mujer usted está tolerando en la iglesia, que enseña a fornicar. Y sobre todo le dice que están enseñando la idolatría y ustedes no hacen nada. Por eso decía, hermano, que las mujeres son una bendición en la iglesia, o si no, hermano, destruye la iglesia. Por eso que la mujer tiene que saber su posición. Por eso que mire, si tú como mujer de Dios quieres aprender cómo tú tienes que ser, una mujer, hermano, para saber cómo tiene que ser, la Biblia dice, Proverbios 30, si no me equivoco, 30-31. Dice la Escritura, mujer sabia. A ver, lean, hermano Diego, ahí qué dice. Ahí empezando, no quiero que me leas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa. Ahí, hermana, mira lo que dice. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa por encima. ¿Sabe que el problema hoy en día, hermano, de las personas y especialmente de las mujeres es la estima? Por eso usted ve en el Facebook, en todo lado, hermano, si no, ya se muestra todo. Porque, hermanos, no tiene estima, no sabe quién es. Y si no se muestra todo, ellos se sacian con un like de otra persona. Pero, hermano, no tiene estima. Y esta mujer dice, mujer virtuosa, dice, sobrepasa largamente porque tiene una estima impresionante. Ese verso, hermano, si tú quieres, hermana, quieres saber cómo tiene que ser, ahí está, una mujer virtuosa, trabajadora, empresaria, cuida a sus hijos, hermano. ¿Qué es lo que no hace? Así es.
Y aquí la palabra dice que esta mujer, Jezabel, se enseña, hermano, a idolatrar a las personas. Pero mire más adelante, dice, y yo le he dado, dice el Señor, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Saben, hermano? Las personas que menos se quieren arrepentir son la gente que está en la fornicación. La gente se arrepiente de la idolatría rápidamente, pero de la fornicación no. Porque eso, hermano, está en la carne y le encanta a la gente. Le gusta, y cuando a ti te gusta, tú haces una oración de arrepentimiento así de fácil. Señor, me arrepiento de todos mis pecados, Señor, me arrepiento a mí. Pero cuando uno realmente se arrepiente, es que eso nace del corazón, hermano, y te quebranta esas cosas. Y tú dices, me arrepiento. Pero esto el Señor le dice a esta mujer, le dice, te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no se quiere arrepentir. ¿Y por cuánto, hermano, no se quiere arrepentir? Por eso que las personas, hermano, que no están bien delante del Señor en algunas áreas de su vida, hay que arrepentirse. Amén. No debemos tolerar el pecado dentro de la iglesia. Amén. No tolere el pecado, hermano. Es que yo amo a mis hijos y por eso le permito que ellos que entren en la habitación y que estén juntos y cosas y que hagan cosas. No, porque es mi hijo. No toleres esas cosas. Porque mire lo que pasa aquí en la palabra, dice esto a la iglesia del Señor. Dice, le he dado tiempo para que se arrepiente, no se quiere arrepentir. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. ¿Sabe qué, hermano? No solamente el Señor dice el que comete esto, sino el que se mete con Jezabel. El que comete, hermano, fornicación. Dice el Señor, le vienen estas cosas. Yo le arrojo en cama, dice el Señor. Y a veces el Señor, hermano, tiene que quebrantar a alguien hasta ya no poder más, para que uno lo vuelva a levantar. Así es. Y mire lo que dice el Señor: se le ha dado tiempo, no se quiere arrepentir. Ahora el Señor dice, le tengo que meter en cama a esto. Y mire lo que dice, de aquí yo te arrojo, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cuando yo leí esto digo, ¿por qué sus hijos? Porque sabe que, hermano, el pecado de la fornicación y del adulterio, la consecuencia no solamente es para ti, es para toda tu familia. Así es. Miren lo que dice Proverbios 6:32. Proverbios 6:32. Dice, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, y el que tal hace herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Sabe que el pecado de la fornicación o del adulterio es el pecado que la gente no te perdona? Tú puedes matar a alguien y la gente te perdona, pero este pecado no. Y dice aquí, herida y vergüenza. ¿Y sabe por qué esto dice? Por falta de entendimiento. Proverbios 6:27 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que su vestido arda? ¿Andará el hombre sobre brasa sin que su pie se queme? No, hermano. No puede andar sobre brasas sin que tus pies se quemen. Te vas a quemar y vergüenza traerá.
Y por eso aquí dice la palabra, a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá. El pecado, hermano, de fornicación y de adulterio no se puede esconder. Eso sale a luz. Así es. Eso va a salir a luz. Tarde o temprano va a salir a luz. Y mire, aquí la consecuencia no solamente a ellos, sino para sus hijos. Pero también aquí hay otro pero. Santo. Y dice el Señor, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo digo, no impondré otra carga. Yo vengo a decirle algo hoy. Siempre, hermano, como esta iglesia, había un remanente pequeño que no se metió en la doctrina de Jezabel. Y en cada iglesia siempre hay un remanente firme con el Señor. Amén. Y gracias a ese remanente pequeño que sea, la iglesia permanece firme. Amén. Gloria a Dios. Y es por eso, hermano, que es importante, por eso es que cuando Dios le dice a Noé, solo a ti he hallado fiel en tu casa. Amén. Porque cuando hay uno fiel en la casa, hermano, Dios tiene misericordia por tu casa. Amén. Pero cuando tu hermano cae en pecado también, la consecuencia viene en tu casa. Así es. Por eso que la palabra dice que tú y tu casa serás salvo. Porque, hermano, hay una promesa grande para nosotros. Pero también la palabra dice aquí que había un remanente pequeño que estaba, hermano, firme con el Señor. No se estaba moviendo en otra cosa. Y le dice, mire cómo la gente, lo que usted ve, por ejemplo, a este Jezabel, lo que le seguía a Jezabel, mire lo que dice aquí, es importante esto, y dice a lo que llaman las profundidades de Satanás. ¿Saben qué hacía la iglesia? Se pusieron a conocer más del diablo que de Dios. Santo. Porque cuando tú quieres conocer a alguien, tú te metes a conocer profundamente. Así es. Y aquí dice que ellos que conocieron la profundidad de Satanás. Hermano, nosotros creemos firmemente, hermano, en la guerra espiritual. Amén. Pero tampoco podemos ver diablo todo el tiempo. Así es. Hay gente que habla más del diablo que de Dios. El diablo, hermano, tengo lucha en el diablo, hermano. Y yo he visto el diablo, hermano. Y el espíritu del diablo, hermano. Y el diablo para allá, el diablo por todos lados. Le ve a la suegra y dice el diablo. Bueno, a veces que... Pero el diablo por todos lados. Y no debemos ser así. Nosotros debemos conocer profundamente al Señor. Hermano, la Biblia dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, pero no podemos estar pendientes del diablo, que hace y que no hace. Nosotros debemos, hermano, a ponernos a conocer la profundidad de nuestro Señor. Debemos amarle más a Dios, debemos escudriñar más su palabra, debemos nosotros buscar más su presencia, pero no buscar y estar buscando la profundidad de Satanás. Así es. Amén. Hay gente que se pone en internet a ver cosas del diablo, ¿no, hermano? Así es. Póngase a ver el testimonio bueno de Dios. Estoy hablando al discípulo hoy. Gloria a Dios. Y dice aquí que ellos estaban conociendo la profundidad de Satanás, pero había un remanente pequeño que se encargaron a buscar al Señor. Y dice, yo no le voy a imponer otra carga más, dice el Señor. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. Hay momentos que la iglesia no crecemos, pero tenemos que retener lo que tenemos. No perdamos. Así es. Si tú tienes fe, retener tu fe. No pierdas tu fe. Si tienes amor, retén lo que tiene ese amor. Pero llegará el día donde vas a avanzar. Amén. Pero mientras tanto, retén lo que tiene, le dice el Señor a esta iglesia. Amén. Y nosotros debemos retener lo que tenemos, hermano. Usted ha escuchado gente que dice, sí, yo creía en Dios, pero ahora la verdad que ya no. Antes iba a la iglesia, ahora ya dejé de ir a la iglesia. No, hermano, retén lo que tienes.
pasión, no pierdas tu fe, no pierdas, hermano, tu amor como la iglesia de Éfeso que han perdido, que han dejado su primer amor. Retén lo que tienes. Amén. Y voy terminando aquí. Y le dice, aquí viene la promesa de Dios. Al que venciere. Y esta palabra la hemos visto en todas las iglesias. Al que venciere. Hemos visto que el Señor en toda la iglesia se presenta como congregación, pero cuando termina, en la promesa es personal. El que venciere. Porque ¿sabe qué, hermano? La salvación es personal. No, pastor, yo vengo a la iglesia porque si Cristo viene, si yo estoy en el centro cristiano, en Jesús, la iglesia de Jesús dice, pues ahí yo sé que me voy con el Señor. No te asegura eso. Tu salvación es personal. Así es. Yo no te puedo salvar, ni nadie te puede salvar. Eso es personal. Por eso aquí dice la palabra al que venciere. Dice, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En esta parte, ¿por qué Jesús dice, le daré autoridad? Porque, hermano, el área sexual es el área donde la gente más tropieza. Pero cuando tú lo vences, tú tienes una autoridad impresionante. Gente que han estado en pornografía, gente que han estado en esas prácticas. Hermano, cuando Dios te saca de eso, tiene una autoridad impresionante. Y tú sabes cómo funciona eso. Y el Señor le dice, si tú el que venciere, yo le daré autoridad sobre naciones. Recuerden, Jesús está hablando de una iglesia pequeñita. Eso significa, hermano, cuando tú vences, Dios te va a dar autoridad sobre naciones. Por eso la palabra decía de que, la palabra de Dios decía de que daré, dice, naciones a cambio de ti. Naciones el Señor va a dar a cambio de tu vida. Amén. Porque, hermano, el Señor te va a dar autoridad como nunca. Hay dos formas de que tú tengas autoridad. Autoridad delegada y autoridad ganada. Amén. Ganada cuando tu hermano te sale del pecado y tú buscas a Dios. Tú eres un hombre y una mujer de oración. Te ganaste autoridad porque buscaste a Dios. Otra cosa es que la autoridad se te delegue a ti. Cuando tu pastor te envía a abrir un grupo, te han enviado bajo autoridad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice aquí, y la regirá con vara de hierro y será quebrada como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Aquí el Señor le promete, dice, la estrella de la mañana es el Señor. El Señor le está diciendo, yo estaré con ustedes. Hermano número 1 dice, el Señor nos va a dar autoridad. El Señor promete estar con nosotros, pero al que venciere. Amén. Yo no sé si aquí hay algún vencedor en este día. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero qué poderoso poder nosotros entender de que cada iglesia ha recibido un mensaje, pero para nosotros, de cada iglesia que estamos estudiando, el Señor le está hablando a la iglesia en aquel tiempo, es también para nosotros. Amén. Y todo lo que nosotros necesitamos de esta iglesia, pues lo tomamos de esta iglesia. Amén. Amén.